Doctor, creo que ya puede comenzar con la clase. Ya somos ya casi la mitad. Ok, ya. ¿Se ve ahí, se logra ver la diapositiva? Sí, sí, doctor. Ya, correcto. Muy bien, muy buenas tardes, mis amigos de la Universidad Ricardo Palma. Esta tarde me ha tocado justamente revisar algo que complementa a la clase que han tenido ayer con el doctor León en cuanto a problemas del alcohol, ¿no? Trastorno de conducta, comportamiento con el alcohol. A mí me ha tocado trastorno mental de nicotina, marihuana y cocaína. Son las drogas más frecuentes que se dan actualmente en nuestro medio, ¿no? Entonces, por eso queríamos revisarles con ustedes este tema del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, en general, las enfermedades, tanto alcohol y sustancias psicoactivas, se considera que producen en las personas, en los seres humanos, en una enfermedad médica con características de cronicidad. ¿Qué quiere decir? Que una de las características, vale la redundancia, es la recaída. Entonces son pacientes que tienden a la recaída, al consumo hasta compulsivo de estas sustancias, ¿no? De ahí que es importante conocer la etiopatogenia de ellas. Bueno, en esta primera imagen que les presento dice trastorno por el uso de sustancias. Entonces, el tema realmente es grave, ¿no? Porque las dimensiones de este problema tiene esta situación epidémica y pandémica, ¿no? Entonces, y cada vez en jóvenes, digamos, de menos edad, estamos hablando de niños de 12 años, que se conoce, ¿no? Que está, digamos, reportado, quizá antes ya algunos niños también consumen, ¿no? Pero fíjate, es un problema realmente de salud pública, ¿no? Entonces acá yo les menciono que es el consumo patológico de sustancias psicoactivas. Ese es el término que vamos a utilizar, consumo patológico, ¿no? Porque de alguna manera hay consumo social, como dicen algunos, ¿no? Que no llega a caracterizar pues una adicción, ¿no? Después, ya les dije, es una enfermedad crónica, tratable. Cuando digo tratable es porque realmente hay todo un equipo de profesionales para tratar estos problemas. Lamentablemente en nuestro medio hay algunas, digamos, clínicas o lugares donde llevan a los pacientes y son puertas giratorias, donde no hay un médico que se haga responsable del tratamiento, ¿no? Modifican el estado de conciencia y el estado de ánimo. Eso se acordarán ustedes cuando hicimos clase de conciencia. Realmente pues es importante cómo puede alterar el estado basal de la conciencia de un sujeto, ¿no? Al punto de que puede inclusive también causar trastornos de tipo disociativos con, podríamos decir, despersonalización, desrealización en algunos casos. El estado de ánimo igualmente se compromete, ¿no? Tanto la marihuana, la cocaína y el tabaco pueden causar problemas depresivos, ¿no? Después tenemos se caracteriza por esa conducta compulsiva e impulsiva, ¿no? Tiene esas características de compulsión, ¿no? El sujeto tiende a repetir esta acción, ¿no? De búsqueda, que antes se caracterizaba y antes le daban esa connotación de enfermedad que dice que estaba allí la enfermedad en el tema de la voluntad. Y en realidad no es así, es más que la voluntad, es una enfermedad que compromete muchos procesos parciales del examen mental, no necesariamente la voluntad. Después tenemos que es la impulsividad, ¿no? Que se caracteriza también en algunos casos, como ya vamos a ver. Pérdida del control para detenerse y abstenerse. Esto es algo importante, ¿no? Entonces el sujeto se percata,
tú le preguntas, ¿y usted sigue tomando cuando ya se da cuenta que ya está pues bastante ebrio, ¿no? O bastante alcoholizado? Sí, yo sigo tomando, no tengo ningún reparo en seguir tomando. Y ese es el problema, que tienen esa dificultad para el control de que normalmente otras personas lo hacemos. Grupos de riesgo, ahí tenemos el punto, ¿no? ¿Quiénes están allí? Están adolescentes y jóvenes en conductas desviadas. Estamos hablando de algunos adolescentes que están probablemente en un espectro de conducta alterada, puede ser inclusive impulsiva, ¿no? Entonces todos ellos, todos estos jóvenes están más proclives. Después esos casos de inasistencias a la escuela o a la universidad. Y no solamente en jóvenes, sino también en médicos. Hemos tenido en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen también casos de colegas que han tenido estos problemas severos, ¿no? De consumo de alcohol, por ejemplo, ¿no? Entonces, o iban alcoholizados al trabajo y cosas parecidas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esto del diagnóstico. Después solteros, personas que viven solas también están más propensas, inmigrantes y trabajadores de bares nocturnos. Después acá hay otro dato importante, tienen trastorno psiquiátrico comórbido en algún punto de su vida. Esto es importante porque ustedes van a preguntarme seguramente, y algunos casos de consumo de sustancias, ¿hay enfermedad psiquiátrica? Sí, afirmativo. Y acá justamente les traigo este estudio epidemiológico que hasta el 37% de los alcohólicos en Estados Unidos, en un estudio epidemiológico, padecían de problemas psiquiátricos. Y hasta el 53%, o sea, más de la mitad de los que abusaban drogas tenían trastornos psiquiátricos. ¿Ya? Bueno, el circuito de recompensa es algo interesante a tener en cuenta. Ustedes saben que hay una vía, esta es la vía dopaminérgica, ¿no? A nivel del mesolímbico, ¿no? Entonces, esto está implicado en la capacidad de las sustancias psicoactivas para producir esa dependencia, ¿no? Están acá el área tegmental ventral, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. Entonces, esta es una vía, un circuito, ¿no? La vía dopaminérgica que está, digamos, se reconoce en estos casos de consumo de químicos. Y acá, en la neurobiología de la adicción, justamente, se mencionan sistemas endógenos de recompensa. Se habla del sistema mesolímbico mesocortical, ¿no? Área tegmental ventral del mesencéfalo y sus cuerpos neuronales. Esta área tegmental ventral es muy importante en todos estos problemas de consumo de químicos. Después el núcleo accumbens también está implicado. La corteza prefrontal, ya vamos a ver en algunos casos de jóvenes, ¿no? En adolescentes, por ejemplo, púberes, que no está todavía esta corteza prefrontal, no ha madurado suficiente, ¿no? Entonces también hay problemas en jóvenes con el consumo de sustancias tipo marihuana, etc. Después tenemos el hipotálamo también, amígdala también, y se está implicada la amígdala, el tálamo y del hipocampo. ¿Y qué sistemas de neurotransmisores confluyen acá? Porque el fundamental es el dopaminérgico, el sistema dopaminérgico. También tienen un papel importante los receptores serotoninérgicos, noradrenérgicos, colinérgicos, GABAérgicos y opioides. Acá es para que ustedes se percaten cómo en este aspecto de la cocaína son estimulantes del sistema nervioso central, ¿no? Tanto la cocaína como la anfetamina, van a producir justamente el bloqueo de los receptores o de la recaptación de dopamina, ¿no? Y por eso es que se expone más dopamina en el torrente sanguíneo y produce pues la estimulación en el sistema nervioso central. Igualmente con los cigarrillos, con el tabaco, ¿no? Hay un aumento de la liberación de dopamina
y también otras sustancias que tiene el humo del tabaco que bloquean la acción de la monoamino oxidasa. La historia natural del consumo. Acá es importante que ustedes tengan en cuenta que hay un momento en que el sujeto puede controlar digamos, el consumo, ¿no? Hay un momento en que puede controlar. Pero hay un momento, ¿no?, donde ya el control ya no se da. El sujeto pierde ese control para detenerse y abstenerse. Y de lo que puede estar funcional, el sujeto todavía funcional en los aspectos biopsicos, o mejor dicho, sociales, laborales, etcétera, se torna disfuncional en algún momento cuando ya tiene características de dependencia a las sustancias químicas, abuso, dependencia y adicción. Entonces, esto es importante a tener en cuenta para caracterizar pues, cuando el sujeto ya pierde el control para detenerse y abstenerse, ¿no? Y se convierte ya en una persona adicta. Acá tenemos y cómo ya se torna una necesidad imperiosa con el craving, que ustedes seguramente han escuchado hablar del craving. Es la necesidad es como una abstinencia, ¿no?, que tiene el sujeto, y ya pierde el control pues, para detenerse, y ya la calidad de vida también se le viene abajo, ¿no? Sin embargo, se menciona que hay cambios cerebrales de neuroadaptación en todas las fases del consumo. Adicción. Esto lo he sacado del manual de adicciones del autor que menciono allí. Y la dependencia, la adicción se caracteriza por una dependencia del organismo de alguna sustancia o droga a la que ha sido habituado, ¿no? Entonces ya estamos hablando de características de adicción. Es un trastorno crónico y recidivante de la conducta. Entonces, ustedes entenderán que el sujeto ya se torna realmente muy difícil en su vida, ya pierde los valores, ya no tiene acercamiento a la familia, pierde toda, digamos, calidad de vida, y va solamente en búsqueda de la sustancia a la que busca con saciedad, ¿no? Entonces acá tenemos, en este trastorno crónico de la conducta, tenemos acá en primer lugar una búsqueda y consumo compulsivo de la droga. Entonces fíjense ustedes, entra en ansiedad, es el craving que les menciono, el síndrome de abstinencia. El sujeto va en búsqueda de la sustancia y no escatima nada. Puede inclusive sustraer, puede inclusive transgredir normas, inclusive amenazar a las personas, a sus familiares, en esa búsqueda, digamos, insaciable de la droga, ¿no? En segundo lugar, pérdida del control para limitar el consumo a pesar de las consecuencias negativas. Fíjense, esto es importante, ¿no? Porque el sujeto, en parte, puede todavía darse cuenta que le está causando serios perjuicios a su salud, a su familia, etcétera, etcétera. Sin embargo, no está consciente del todo del problema, ¿no? 3, aparición de un estado emocional negativo, llámese disforia. Disforia es el estado donde el sujeto siente ansiedad, otro momento irritabilidad y posteriormente un estado depresivo. Y a eso se llama humor disfórico. Entonces la aparición de un estado emocional negativo, la disforia, cuando el acceso al consumo de la droga está impedido. Entonces en ese momento el sujeto está con esa apetencia de la droga y desesperado, entra en ansiedad, irritabilidad y depresión. Estas son las etapas de la adicción y sus circuitos neurobiológicos. El consumo excesivo, estamos hablando de una intoxicación, ¿no? Todas las drogas adictivas conocidas activan regiones de recompensa e incrementan las señales dopaminérgicas, ¿no? Todas actúan a nivel de
de esa área mesolímbica, ¿no? Estas provocan una señal de recompensa que desencadena aprendizaje o acondicionamiento asociativo. Entonces, esto es interesante. ¿Por qué? ¿Por qué les menciono? Porque en el tratamiento también va a ser importante conocer cómo surge en la cabeza de este sujeto, ¿no? el deseo y cómo da los pasos para proseguir en la búsqueda de la sustancia, ¿no? a la que es adicto. Después hay estímulos, justamente de eso estamos hablando, de los estímulos ambientales, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sujeto, de alguna manera, va a tener, pues, un estímulo, como se dice, las amenazas cuando salen a la calle, por decir así, va a haber estas personas que lo buscan al sujeto, o sea, ya tienen un grupo de personas que consumen. Entonces hay un ambiente de consumo, las personas con quienes se consume y el estado mental antes de consumir. Esto es importante, ¿no? ¿Cómo estaba el sujeto? Aparentemente tranquilo, conversaba en su casa con su esposa, con sus hijos, y de pronto entra en un pensamiento, ¿no? Un pensamiento automático en la cabeza del sujeto que de alguna manera le inquieta para nuevamente crear esa sensación de, como se dice, de apetencia, de angustia para consumir la droga, ¿no? Entonces hay una motivación de los comportamientos de búsqueda y uso de sustancias. Ese es el consumo excesivo, cuando hay intoxicación. Cuando hay abstinencia, entonces ese es el otro fenómeno que existe cuando ya el sujeto está adicto a la sustancia. Se compromete el afecto, desde luego, y se ha demostrado que el consumo de sustancias dispara los niveles de dopamina, tanto en animales como en seres humanos que no presentan adicción. En aquellos que presentan una adicción, los niveles de dopamina muestran menor incremento. Entonces acá con el tiempo el sujeto ya va disminuyendo la cantidad de dopamina, o sea, hay como una depauperización de la dopamina en los pacientes consumidores crónicos, ¿no? En los consumidores crónicos más bien la dopamina depleta y eso también causa pues fuertes alteraciones en sus emociones en el paciente, ¿no? Esto explica que en presencia de adicciones, las personas ya no experimentan el mismo grado de euforia de una droga como lo hicieron cuando empezaron a usarla. ¿Se dan cuenta? Eso es porque ya cambia, ya al haber una depauperización de la dopamina, ya el sujeto entra más bien en un malestar, cuadro depresivo severo, con ideación autolítica muchas veces, ¿no? Que es severo, hay que internarlo, hay que hospitalizarlo al paciente cuando se trata de un paciente crónico. Acá en psicopatología de los procesos mentales regulan el consumo. Ahí está el deseo de consumir, el craving que les mencionaba, ¿no? El deseo intenso y prolongado de consumir una determinada sustancia o ansia de la droga, ¿no? Por la droga. Entonces, esa sensación de apetencia que tiene el sujeto es lo que justamente se conoce como el craving. Déficit del control de impulsos, eso fue lo que les mencioné en la primera diapositiva, cuando se caracteriza por una alteración digamos, compulsiva y impulsiva. Acá estamos hablando del control de los impulsos. Las adicciones frecuentes se presentan en personas con impulsividad. Estamos hablando de personas que tienen alto grado de impulsividad, ¿no? Puede ser hasta rasgos disociales en algunos casos, ¿no? Porque también se habla que la droga puede psicopatizar a la persona que está en adicción. Presentan impulsividad elevada los sujetos en estado de adicciones, claro. Lo uno lleva a lo otro, ¿no? Porque si un sujeto está ya adicto a una sustancia, ya puede, como les digo, su conducta puede alterarse y tornarse francamente impulsivo. Después hay otro fenómeno en la psicopatología que es la obsesión
es una idea fija, reiterada sobre el consumo, acompañada de ansiedad. Es como una expectativa de que luego del consumo experimentará placer y la ansiedad disminuirá. ¿Se dan cuenta? Entonces no hace otra cosa el sujeto que pensar y pensar en consumir la sustancia para justamente disminuir esa ansiedad que le está de alguna manera afectando y empieza la búsqueda de la sustancia, ¿no es cierto? Después alteraciones cognitivas, sí, efectivamente, la mayor parte de estas sustancias psicoactivas alteran la memoria, el aprendizaje, cuando son muy niños, muy jovencitos, ¿no? También puede alterar este tema, pero la memoria anterior es la que se compromete. Alteración en la toma de decisiones. Persiste en el consumo a pesar de las consecuencias negativas, se percibe el placer inmediato y la hipofunción en región órbito-frontal. Esto es importante, como les dije, en los adolescentes todavía como no está maduro esa región prefrontal, entonces viene pues una serie de situaciones de conductas alteradas en ellos, ¿no? Acá solamente para mostrarles factores protectores y de riesgo. En los factores de riesgo, fíjense, por ejemplo, acá ambientales, ¿no? En factores de riesgo ambientales tenemos disponibilidad de drogas, ¿no? Sujetos que, por ejemplo, están muy cerca en lugares donde expenden drogas, ¿no? La pobreza también es un factor de riesgo, la ocupación, normas y actitudes culturales, y las políticas cerradas en el tema. Desde luego esto tiene una connotación a nivel de los estamentos que dirigen pues estas políticas, ¿no? A veces no aciertan. Después, estos son los factores de riesgo, y los factores protectores ambientales sería más bien una buena situación económica, control de la situación, ¿no? De alguna manera el sujeto controla bien, ¿no? Sabe que no conviene, por ejemplo, ir por determinados lugares porque se va a encontrar con la gente que está en consumo. Entonces, de alguna manera sabe y se protege. Apoyo social, integración social, acontecimientos vitales positivos. Todos son factores protectores. En cuanto a individuales, también hay factores de riesgo, como pueden ser los factores biológicos, maltratos durante la infancia, trastornos de la personalidad, como pueden ser los trastornos límites, fronterizos, otras veces pueden ser los trastornos de personalidad también dependiente, y otros casos también trastornos de personalidad psicopática, ¿no? Después problemas familiares, tenemos acá también factores de riesgo cuando hay problemas familiares, no hay una buena estabilidad, ¿no? En el hogar, por ejemplo, situaciones de violencia, ¿no? Después el bajo rendimiento escolar, también, ¿no? Pero ustedes me dirán, pero esto es consecuencia, sí, muchas veces es consecuencia del consumo de sustancias, ¿no? Bajo rendimiento escolar. Pero esto también puede de alguna manera ser un riesgo para el consumo en el muchacho que de alguna manera se siente desadaptado. Privación social, depresión y comportamiento suicida. En protectores, más bien en los individuales, en los factores individuales está la capacidad de afrontar los problemas, percepción del riesgo, ¿no? Entonces el sujeto sabe, de alguna manera conoce qué cosa es lo que no conviene, ¿no? Hacer. Después una señal de optimismo en su persona, conducta relacionada con la salud, capacidad de resistencia a la presión social, esto es importantísimo, ¿no? ¿Y eso con qué tiene que ver? Con el perfil de personalidad, ¿no es cierto? Hay personas que tienen un yo débil, que se dejan llevar por la presión social y caen pues en este consumo ya habitual, ¿no? Y el comportamiento general hacia la salud. Después tenemos criterios diagnóstico de intoxicación. Ya lo vamos a ver, esto lo voy a pasar con cada una de las sustancias que les voy a explicar, ¿ya?
Los criterios diagnósticos de abstinencia también del CIE-10 es importante que ustedes sepan, ¿no? En el síndrome de abstinencia de las sustancias en general, como un síndrome específico a una sustancia debido al cese o reducción del consumo prolongado y de grandes cantidades. Y acá existe un malestar clínicamente significativo. Por ejemplo, en el alcohol, ayer que han revisado con el doctor León probablemente les ha hablado pues que una de las características del paciente en alcoholismo, ¿no? que está en abstinencia, es el tremor, ese temblor fino que tiene en las manos, ¿no? Entonces así hay una serie de síntomas clínicos a tener en cuenta. De abuso de sustancias también, hay que caracterizarlo cada uno de ellos, vamos a verlo en particular con las sustancias, ¿no? Que les voy a explicar. Y en dependencia está el fenómeno de tolerancia y abstinencia, ¿no? Que se presenta justamente en casos ya de dependencia al consumo de sustancias. Guía para el tratamiento en general. Esto es en general. Ya vamos a ver en particular la marihuana, el tabaco y la cocaína. Pero en general se hace una valoración del caso, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Se tiene que hacer una historia detallada, ¿no? De las sustancias que consume el paciente, el tipo de sustancia, vía de administración. Después también tenemos el patrón y las circunstancias del consumo, ¿no? Cuando digo circunstancias del consumo, es que a veces salen, como se dice, con sus amigos, amigotes, y ahí en esa circunstancia de estar con amigos, ahí empieza el consumo de esta sustancia, ¿no? Después el sistema de apoyo. Hay que valorar el sistema de apoyo familiar, amigos, grupos, instituciones. Antecedentes terapéuticos. Entonces es importante conocer si el paciente estuvo antes en tratamiento, ¿no? ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Qué medicación recibió? Etcétera. Aspectos personales, los efectos del consumo de fármacos sobre la vida del paciente, problemas económicos, cambios en el aspecto físico y problemas médicos. Todo esto es importantísimo porque ustedes saben que una persona que está en consumo patológico en algún momento va a comenzar a tener ya una disfunción en sus actividades de la vida diaria, o sea, ya no va a trabajar como antes trabajaba, ya no va a producir como antes producía, entonces ya va a mermar sus ingresos, etcétera, y todo lo que él gana, pues lo va a ocupar para su consumo. Entonces esto es importante a tener en cuenta. Y los problemas médicos, como ustedes saben, afecta, pues, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Muchos, digamos, de los pacientes están ya afectados de problemas a nivel del hígado, corazón, cerebro, etcétera, ¿no? Tratamiento inicial de la crisis. Acá lo que es importante, mis estimados alumnos, es la asistencia profesional. Nunca un exadicto va a liderar pues un tratamiento, ¿no? Hay algunas casas de personas que brindan esta atención y donde es un exadicto el que da el tratamiento. Eso es imposible, ¿no? Imposible. Tiene que ser un médico o psiquiatra el que lidera eso. Ahora, acompaña a este profesional una servidora social y todo un equipo que ayuda a la educación del paciente, donde hay psicólogos, etc. Estrategias de vigilancia, después de la intervención en crisis que se hace, ¿no? Cuando el sujeto está en consumo y entra a lo que se llama la desintoxicación, entonces se habla de descartar problema físico y trastorno mental orgánico. Entonces hay que pedir los análisis, exámenes de laboratorio, exámenes auxiliares, etcétera, para descartar que ya el sujeto está con algún problema orgánico, ya sea mental o físico, ¿no es cierto? Se prescriben psicofármacos justamente para controlar el fenómeno de la supresión de la droga y hay que estar atentos a las recaídas.
Muchas veces inclusive al hospital les llevan la droga, hay que estar muy atentos cuando se hospitalizan, se les impide pues las visitas, hay que estar muy atentos porque cuando son consumidores de sustancias químicas hay que tener mucho cuidado. En ciertos casos es posible la recuperación, esto es importante, no en todos, en algunos casos se recupera. Entonces, en el tratamiento en general de estas sustancias, se evalúa la problemática personal, familiar y social, se hace la desintoxicación, ¿no? En 7 a 14 días, donde se le pasa pues un SUE, dextrosa al 5% en agua destilada, se le adiciona cloruro de sodio, cloruro de potasio, todo lo que ustedes conocen, más sus vitaminas, puede ser piridoxina, en otros casos vitamina C, todo eso, esa es la fase de desintoxicación. Después viene otra fase, la segunda fase, la deshabituación, donde hay un aprendizaje de estrategias terapéuticas, enfrentar estímulos adversos internos y externos que inducen a una recaída. Acá tiene que ser un experto en psicoterapia, ¿no? De corte cognitivo-conductual. Después tenemos el segundo punto en la deshabituación, es extinguir la conducta patológica con un control sistemático de las respuestas del organismo ante los estímulos externos, ¿no? Para esto se hace pues reuniones, se hace terapias de grupo, donde el grupo ayuda mucho a determinar qué pacientes están en riesgo, ¿no? Ellos justamente ayudan a que estos pacientes se aperturen y se sinceren, porque ustedes saben que los pacientes en consumo muchas veces están mitómanos o a veces niegan el problema, etcétera, etcétera, ¿no? Después hay una etapa de reinserción cuando el proceso de deshabituación se da, ¿no? Una progresiva integración del individuo en el entorno familiar y social, ¿no? Pero como les digo, se tiene que evitar darle dinero al sujeto, a la persona que está en consumo, hay que estar vigilándolo, etcétera, ¿no? Es importante. Y la rehabilitación es cuando ya el proceso tiende a conseguir que el individuo abandone el consumo de una sustancia y ahí ya viene la reintegración a su vida personal, social e inclusive en algunos casos de tipo laboral, ¿no? Entonces el sujeto ya entra en esa fase. Les hablo de patología dual porque es importante que ustedes sepan que no necesariamente una sustancia psicoactiva va a ser la que va a estar causando problemas a una persona, sino también más de uno. Por ejemplo, un sujeto que consume alcohol puede consumir cocaína, puede consumir tabaco, benzodiazepinas, ¿no? Entonces, cuando se habla de patología dual o podríamos decir consumo múltiple de sustancias, entonces se habla de la presentación simultánea de patología psiquiátrica y adictiva. Esto es importante, ¿no? En estos casos hay que determinar, por ejemplo, les cuento, en el trastorno afectivo bipolar es muy frecuente el consumo de sustancias, ¿no? Los pacientes en episodio maníaco o episodio depresivo, en ocasiones buscan consumir alcohol, ¿no? Tabaco, alcohol, y en otros casos hasta otras sustancias. Entonces acá hay que determinar cómo interactúan durante el curso y evolución de cada una de ellas. Presentan menor adherencia al tratamiento, fíjense cuando se trata de una patología dual, pero yo les diría una cosa, que la mayor parte de los casos, estamos hablando hasta un 50% de pacientes tienen problemas de orden psiquiátrico. Entonces, estamos hablando de un paciente que tiene, por ejemplo, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico y bebe alcohol, ¿no? Y va al abuso del alcohol. O otro caso, como les vuelvo a decir, un trastorno afectivo bipolar que consume también, abusa del alcohol, ¿no? Cuando recae una de las dos patologías, recae también la otra, efectivamente. Se requieren expertos de ambas patologías. Pero acá viene algo importante que quiero resaltarles, que la adicción será el foco primario de tratamiento. Cuando hay una patología dual, entonces hay que evaluar primero el
problema de la adicción. ¿Qué está pasando? Que el paciente está recayendo con frecuencia, ¿no? Entonces hay que tratar el tema de la adicción a los químicos. Importancia de la patología dual, tasas altas de comorbilidad, pronóstico desfavorable, tendencia al abandono del tratamiento. Eso es importante porque ya les dije, porque hay pues un problema que no se está tratando, que es la adicción, ¿no? Tratamos el trastorno bipolar, pero estamos de alguna manera desconociendo que el paciente tiene problemas con el alcohol, ¿no es cierto? Después tenemos acá componente familiar y social a considerar. Muchas veces hay una pareja coadicta, ¿no? O una familia disfuncional, entonces hay que evaluar eso. Y mayores tasas de suicidio. Entonces esto es muy importante porque cuando han habido, por ejemplo, casos de trastornos bipolares, de pacientes bipolares que se han suicidado es porque ha habido este problema de, además del cuadro depresivo, el sujeto ha estado en consumo de alcohol u otras sustancias. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Bueno, proseguimos entonces. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya, correcto. Entonces entramos ya de lleno a las sustancias químicas. El tabaco. Bueno, en la epidemiología se habla de un predominio en varones. En el Perú en el año 2000, el 60% eran varones los que consumían tabaco y 40% mujeres. Entonces, más prevalente en el sexo masculino. Fíjense, en el 2014, estamos hablando años atrás, era la segunda droga legal de mayor frecuencia en el Perú. Ya hoy en día ha disminuido, sí, efectivamente ya no se consume mucho tabaco. Sin embargo, hay que tenerlo en cuenta porque en jóvenes se da esto y sobre todo cuando consumen alcohol muchas veces acompañan del tabaco, ¿no? Acá hay unos datos importantes que quiero darles. Dice, las personas que presentan dependencia al alcohol tienen 3 veces más probabilidades de ser fumadoras de tabaco que la población general. Entonces estamos hablando en particular, ¿no? Personas que dependen del tabaco, del alcohol, ¿no? Dependientes del alcohol, están más proclives, ¿no? A consumo de tabaco. Igualmente, las personas que están dependientes de la nicotina tienen 4 veces más probabilidad de tener dependencia al alcohol que la población general, ¿no? El síndrome de abstinencia se da en el 50% de los casos. Entonces, fíjense ustedes esta potencia que tiene el tabaco para producir dependencia, para producir adicción. Es tremendamente adictivo, ¿no? Entonces, una persona que quiere dejar el tabaco realmente, claro, hay casos que ustedes habrán escuchado también donde el sujeto ha dejado el tabaco así, de pronto todo lo que consumía lo dejó, ya hay casos así, pero hay otros casos que difícilmente pueden desligarse del consumo de esta sustancia, ¿no? Consumo frecuente en pacientes psiquiátricos, efectivamente, ustedes ven pacientitos con esquizofrenia o trastornos bipolares, son pacientes muy frecuentemente consumen tabaco. Después en las pacientes con trastorno de ansiedad también. Después la relación tabaco-cáncer, que es algo que está bien establecido. Los componentes del tabaco ustedes ya conocen, la nicotina y otros alcaloides, ¿no? Cancerígenos justamente son todos los que acompañan a la nicotina. Entre ellos están los hidrocarburos aromáticos policíclicos, las nitrosaminas y las aminas aromáticas. Todas estas sustancias, lo más probable es que tengan pues ese poder de producir pues cáncer en algunas personas, ¿no? Después el monóxido de carbono, que también puede contener sustancias tóxicas e irritantes.
algunas otras, como el óxido nitroso, ácido cianhídrico, acroleínas, fenoles, etc. La composición del tabaco entonces produce una dependencia física, es la nicotina. La patología tumoral, más bien todo lo que es cáncer, tiene que ver con los alquitranes, los benzopirenos y las nitrosaminas. Entonces, hay efectos cardiovasculares también. Ustedes saben que el tabaco produce vasoconstricción, ¿no? A nivel de los vasos cerebrales y también del sistema cardiovascular. Entonces acá tenemos la nicotina que tiene ese efecto, ¿no? De producir vasoconstricción y monóxido de carbono, ¿no? Después el riesgo del tabaco y cáncer, fíjense, ustedes ya lo conocen muy bien, señores alumnos. Acá tienen, la relación es 70%, fíjense, es alto, ¿no? En los pacientes que han hecho problemas tumorales, ¿no? De pulmón, hasta 11 de cada 12 personas que contraen cáncer de pulmón es a causa del cigarrillo, fíjense. Entonces, hay una causalidad directa. Después tenemos también, pueden producir leucemia, cáncer de laringe y boca, cáncer de esófago, cáncer de hígado, de riñón, páncreas, cáncer de estómago, cáncer de vejiga, cuello uterino. Fíjense, todo lo que puede ocasionar el tabaco, ¿no? Y afecciones cardiovasculares, como ustedes ya conocen, ¿no? Hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral, hasta un 40-45%, arritmias, taquicardias, infartos, muerte súbita, hasta un 45% de casos, fíjense. Entonces, el tema es álgido, ¿no? Ahora, la farmacología, el principio activo es la nicotina. Se metaboliza en el hígado y en el pulmón, ¿no? Se excreta por la orina, cruza la barrera placentaria. ¿Y qué cosa estimula la nicotina? Estimula la acetilcolina, que es un neurotransmisor que ustedes ya conocen. Y justamente al estimular a la acetilcolina, ¿qué acción tiene? Mejorar la memoria, ¿no? Aparentemente el sujeto cuando fuma, ¿no? Tabaco, parece que tuviera más agilidad en sus pensamientos, él mismo lo dice, se despeja, ¿no? Y también mejora la atención y el tiempo de reacción. Inhibe, pero acá hay un tema, inhibe el reflejo rotuliano, ¿no? Entonces de alguna manera puede producir problemas cuando manejan vehículos motorizados. Actúa en las neuronas hipotalámicas y estimula la liberación de la hormona antidiurética. Esas son las acciones de la acetilcolina, ¿no? Al ser estimulada por la nicotina. Disminuye la tensión y la depresión, claro. Un sujeto que está fumando lo hace justamente para disminuir esa ansiedad, esa tensión que muchas veces tiene. Pero es un círculo vicioso, ¿no? Porque realmente la abstinencia es lo que ya le mantiene en tensión, en esa ansiedad o en esa que les mencioné, el humor disfórico, y posteriormente ya el sujeto pues se deprime, ¿no? Porque hay esa sensación de malestar que tiene, ¿no? Actúa como relajante muscular en algunos casos y aumenta la presión arterial, frecuencia cardíaca y la contracción del miocardio. Esas son las acciones de la nicotina. El tabaco, en aspectos neurobiológicos, la nicotina activa las vías dopaminérgicas mesolímbicas igualmente, no todas ellas, fíjense cómo actúan a nivel de las vías dopaminérgicas mesolímbicas a través de estímulo de receptores colinérgicos nicotínicos. Entonces, fíjense cómo es a través de la acción de los receptores colinérgicos, ¿no? Va a liberarse la dopamina. En el núcleo accumbens y en el área tegmental ventral existe gran densidad de receptores colinérgicos nicotínicos que al ser estimulados por la nicotina provocan la liberación de la dopamina, ¿no? Y esa acción de
de placer que tiene cuando fuman pues tabaco algunas personas, y que lo manifiestan, ¿no? Muchas veces cuando se les pregunta, ¿no? Sin embargo, en este caso hay, cuando ya surge el consumo patológico, hay factores biológicos, hay factores sociales y familiares, ¿no? Que de alguna manera inducen al consumo. La edad, hoy en día en los jóvenes, en los jóvenes es que hay más consumo, se está viendo más consumo en edades tempranas. Enfermedades mentales también es otro factor, como les dije anteriormente, por ejemplo, el trastorno bipolar, ¿no? O las personas que sufren de ansiedad, o en algunos trastornos de personalidad también hay el consumo de tabaco, ¿no? Para controlar la ansiedad, por ejemplo. Y hay todo un tema de, podríamos decir, relacionado al consumo, como es la ceremonia del fumar, ¿no? Ese ritual, ¿no? El relax, la buena conversación y el consumo de alcohol que también muchas veces se acompaña del consumo del tabaco. En cuanto a aspectos clínicos, fíjense ustedes, la intoxicación es infrecuente. ¿Cómo se caracteriza cuando hay intoxicación con el tabaco, ¿no? Debe ser sujetos principiantes que debutan con el consumo del tabaco, ¿no? Puede haber dolor abdominal, mareos, cefalea, náuseas, palidez, palpitaciones, diaforesis y debilidad, ¿correcto? Mientras que el síndrome de abstinencia sí es algo más característico, ¿no? Fíjense, se trata de un sujeto con un consumo diario de tabaco durante varias semanas, ¿no? La suspensión o la supresión o reducción brusca del consumo con aparición en las 24 horas siguientes, se van a dar 4 o más de los siguientes síntomas, fíjense ustedes, ¿no? Tiene que ser un sujeto que ha estado fumando prácticamente diario, ¿no? Y que de pronto ustedes le suspenden o le suprimen el consumo. Y en esas 24 horas presenta deseo intenso de fumar, ese es el craving que les mencioné al principio, ¿no? Deseo intenso de fumar, ánimo depresivo, con ese deseo intenso de fumar viene como una sensación de ansiedad, ¿no? Ya se puede imaginar, esa es la disforia que tiene, ¿no? El humor disfórico. Después viene el ánimo depresivo, ¿no? El insomnio, irritabilidad, frustración o cólera cuando no logran pues su cometido, ¿no? Dificultad para concentrarse, ya está afectándoles inclusive la esfera cognitiva. Ansiedad, inquietud, disminución de la frecuencia cardíaca y aumento del apetito, fíjense ustedes. Los síntomas anteriores causan serio malestar y deterioro en el funcionamiento habitual del sujeto, ¿no? Importante descartar afección médica o trastorno mental. Estos son los criterios de la clasificación última del DSM-5, ¿ya? En cuanto a la dependencia del tabaco, mencionan los autores que se desarrolla rápidamente. Entonces, un sujeto que fuma, ¿no? Y comienza a fumar casi diario, y rápidamente se instaura la dependencia. Es influenciado por factores sociales, porque justamente se adhiere pues, con personas que también consumen tabaco, ¿no? Porque hoy en día ustedes saben que hay medidas que impiden que sujetos fumen cuando hay ambientes, digamos, en ambientes abiertos sí, pero cuando están en situaciones sociales está impedido de fumar un fumador crónico, ¿no? Entonces, de alguna manera tiene que juntarse con personas que fuman. Y ahí se da el caso, pues, ¿no? Después hay factores genéticos para la dependencia y grado de heredabilidad mayor. También se habla de este factor de heredabilidad, ¿no? Así como en el alcohol, ¿no? Con el alcohol hay el factor biológico de heredabilidad. Después acá tenemos tabaco y complicaciones orgánicas, ya está de más decirles nuevamente sobre todo lo que desarrollan. Quizás no les he mencionado el EPOC,
¿no? Algunos casos de pacientes que hacen cuadros de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fumadores pues crónicos, ¿no? Ustedes mismos se van a dar cuenta cuando vienen a la consulta con EPOC y ustedes le preguntan, ¿antecedentes de consumo de tabaco? Sí, ahí está. Bueno. Enfermedad cardiovascular, igualmente. Accidentes cerebrovasculares. Miren, miren mis estimados alumnos. Ustedes saben que hay factores que, digamos, propenden a hacer justamente los strokes cerebrales, ¿no? Y uno de ellos es el tabaco, ¿no? Ya se sabe que la presión alta también, el estrés, el consumo de alcohol, problemas cardiovasculares, todos ellos también son factores. Pero el tabaco, si una persona le suma el tabaco, ya pues imagínense usted, ya está más propensa a hacer problemas cardiovasculares o cerebrovasculares tipo strokes, ¿no? Después tenemos diabetes mellitus, problemas oculares, disfunción eréctil, ¿no? Ese es otro tema también, inclusive en adultos mayores, no adultos mayores, pero en personas adultas, ¿no? Que tienen disfunción eréctil, fumadores crónicos que también comienzan a tener problemas de este tipo, ¿no? Complicaciones durante el embarazo, enfermedad en dientes y encías. En cuanto a los trastornos psiquiátricos relacionados al tabaquismo, están los trastornos afectivos, ya les mencioné en general, afectivos tanto unipolares como bipolares. Las esquizofrenias, ¿no? También es común en pacientes con esquizofrenia o esquizoafectivos también, que fuman, ¿no? Empedernidos, son fumadores empedernidos. Después, trastorno de ansiedad, otro tanto, pacientes depresivos más propensos al consumo, trastorno consumo de alcohol y otras sustancias, trastorno de la personalidad, también tabaquismo, déficit de atención e hiperactividad. En cuanto a la terapia farmacológica del tabaquismo, fíjense, es un intento, ¿no? Es un intento que se hace para ayudarlo al paciente cuando el paciente realmente está motivado. Entonces, esto que les digo es importantísimo para el tratamiento, cuando un paciente realmente está motivado. En esos casos, si el paciente está motivado, se indican, puede ser parchas de nicotina y chicle o chicles de nicotina. Pero lo que tiene que ir de todas maneras en estos casos es el bupropion, el Wellbutrin que se conoce en la farmacia, ¿no? Este bupropion o bupropión, ¿no? Más parche, es fundamental porque fíjate, este antidepresivo que tiene acción noradrenérgica y dopaminérgica, que es el bupropión, va a producir justamente una pérdida de la apetencia al consumo de tabaco. El sujeto va a comenzar a tener disminución de ese craving, ¿no? Entonces actúa el bupropión así de esa manera. Después tenemos la vareniclina, que es un agonista parcial o agonista en presencia de nicotina, ¿no? De los receptores neuronales para acetilcolina de tipo nicotínico, ¿no? Este es un medicamento que vamos a echar mano muchas veces y que en algunos casos ha dado buenos resultados, ¿no? La vareniclina. Otro medicamento que se utiliza son los estabilizadores del ánimo, ya sea, estamos hablando de los anticonvulsivantes, llámese topiramato, carbamazepina, ¿no? Que también se indican en estos casos. Y los antidepresivos duales también pueden asociarse al bupropión. El bupropión puede ir solo o asociado también con antidepresivos duales. ¿Cuál, por ejemplo? Estamos hablando de la desvenlafaxina, por ejemplo, ¿no? Le damos una desvenlafaxina o una mirtazapina, ¿no? El tema que hay que conocer es los efectos secundarios. La mirtazapina produce mucha somnolencia y, bueno, en algunos casos ayuda a que el sujeto se tranquilice en las noches y duerma, ¿no? Puede aumentar el peso, ese es el inconveniente.
y puede aumentar también la presión arterial en sujetos que son propensos a subir la presión arterial, ¿no? Entonces, sin embargo, en otros casos va muy bien esa combinación de bupropión con un antidepresivo dual. Las terapias psicosociales son importantes a cargo de médicos o personal no médico. Conductual, entrenamiento en destrezas, prevención de recaídas y control de estímulos. Terapias de comportamiento en grupos para promover el apoyo social. Esto es importante porque los pacientes pues tienden a la recaída, ¿no? Entonces es importante que haya tratamiento farmacológico más psicoterapias o terapias psicosociales. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre marihuana. Unos aspectos históricos por ahí, el de la cannabis sativa, ¿no? Que es esta planta parece que es milenaria en realidad, ¿no? Se habla que en la India tuvo un uso religioso y así. Se conoce, fíjense, como grifa, marihuana, hierba, chocolate, costo, goma, porro, canuto, petardo, en España, bate, acá en el Perú le conocen como bate, burro, troncho, chicharra. Entonces hay una serie de nombres, ¿no? Se utiliza o se consume solo, ¿no? La marihuana sola o asociado a tabaco. También mixtos con pasta básica de cocaína o clorhidrato de cocaína, mixto coco. Uso medicinal para dolor y náuseas post-quimioterapia. Esa es la otra indicación que le están dando a la marihuana. Pero estamos hablando del cannabidiol, no del tetrahidrocannabinol, sino del cannabidiol. Después tenemos acá en la epidemiología droga de consumo más frecuente a nivel mundial. Es una droga que se conoce como droga de puerta de entrada. ¿A qué me refiero? Es droga de puerta de entrada a drogas mayores, pues, ¿no? Entonces, si bien la persona empieza con marihuana, alcohol, etcétera, de ahí pasa pues a químicos ya más potentes como es la cocaína, ¿no? Miren, qué importantes son estos datos. Se convertirán en adictos, o sea, una persona que consume a diario la marihuana, de 10 consumidores, uno se hará adicto, fíjense. O de 10 consumidores en 100, ¿no? Puede ser también igual. De 100 consumidores, 10 hacen el consumo ya con carácter de adicción. Esto es importante porque algunos jóvenes dicen, no, yo no tengo problemas con la marihuana, yo fumo mi hierba, no tengo problemas. No es adictiva. O sea, se minimizan el problema, ¿no? No es adictiva y no crea dependencia, no produce abstinencia. Usted está hablando otras cosas, ¿no? Lo dicen a nosotros, ¿no? Pero qué importante es conocer esto, ¿no? Si empiezan antes de los 18 años, se eleva de 1 a 6, fíjense. Entonces, de cada 6 consumidores, uno se hace ya adicto. Los consumidores son cada vez más jóvenes, eso es importante a tener en cuenta. En cuanto a la presentación y neurobiología, se inhala fumar, ¿no es cierto? Esa es la mayor, podríamos decir, todavía se consume así, fumándola, preparando el troncho, como le dicen. Sin embargo, hoy en día está de moda la vaporización, ¿no? Algunos consumen mediante la vaporización, ¿no? Calientan la droga, calientan la hierba y de alguna manera eso produce un vapor. Entonces eso también es una forma de consumo. El componente psicoactivo, como les vuelvo a decir, es el tetrahidrocannabinol, ¿no? Actúa a nivel de la corteza, el cerebelo, sistema límbico e hipocampo. Tolerancia en consumidores crónicos. Entonces, si hay fenómeno de tolerancia, mis estimados alumnos, entonces quiere decir que el fenómeno adictivo se da, pues, ¿no es cierto? Eso es lo que no entienden algunos jóvenes. Entonces, el fenómeno de abstinencia y tolerancia
se va a dar y va a convertirse en un adicto. Acá están los cannabinoides, esto es lo que quería mencionarles, ¿no? Hay receptores endógenos, estos son centrales, el cannabinoide B1 y el cannabinoide B2 es a nivel periférico, y 5 ligandos endógenos. Los efectos en 10 a 20 minutos al fumar, ya comienza a hacer efecto, ¿no? El efecto le dura a la persona que está en consumo de 2 a 3 horas. El 10 al 15% de usuarios adquieren hábito compulsivo. Las propiedades del tetrahidrocannabinol en cáncer, fíjense, en cáncer, sida, dolor crónico, epilepsia y esclerosis múltiple, ¿no? Pero ustedes lo que tienen que saber es que hay dos tipos de cannabinoides, ¿no? El tetrahidro y el cannabidiol. Justamente el cannabidiol se está estudiando que tendría, dice, no está aprobado por la FDA, pero tendría efectos benéficos, así que eso todavía está en estudio. El sistema endocannabinoide endógeno, acá está, las funciones cognitivas superiores también actúan, ¿no? Va a alterar estas funciones cognitivas, o sea, la memoria anterógrada se altera. Después el control del movimiento, ¿no? El reflejo se hace lento, ¿no? También igual que el tabaco puede producir alteraciones en el reflejo. Cuando una persona, por ejemplo, maneja vehículo motorizado, puede tener accidentes, ¿no? En el aprendizaje y memoria también puede alterar, a pesar de que las personas que consumen marihuana dicen, no, si eso más bien me pone muy lúcido, ¿no? Ellos buscan la manera de justificar, pero compromete el aprendizaje y la memoria. Entonces es importante a tener en cuenta. Y en la coordinación de los movimientos corporales. Las consecuencias, esto quiero que escuchen un ratito, por favor. Las consecuencias a la salud del abuso de la marihuana, agudas, persistentes y a largo plazo. En las agudas, ¿cuáles son las consecuencias? Deteriora la memoria a corto plazo. Estamos hablando de la memoria anterógrada. Deteriora la atención, el juicio y otras funciones cognitivas. Deteriora la coordinación y el equilibrio. Aumenta el ritmo cardíaco. Ahora, consecuencias que persisten en el sujeto. Duran más que la intoxicación, pero tal vez no sean permanentes. Dice, deteriora la memoria y las habilidades para el aprendizaje. A largo plazo, son los efectos acumulativos y potencialmente permanentes del abuso crónico. Pueden llevar a la adicción, ¿no? Aumenta el riesgo de tos crónica, la bronquitis y el enfisema, sobre todo cuando vaporizan, ¿no es cierto? Esa situación de vaporización está dando una serie de situaciones que están estudiando los neumólogos, ¿no? Que puede producir alteraciones severas a nivel de los pulmones. Después aumenta el riesgo de cáncer de la cabeza, del cuello y de los pulmones. Entonces también hay una relación con cáncer, a pesar de que algunos cuestionen esto, ¿no? Bueno, aspectos clínicos. Ustedes, ¿cómo se imaginan, no? Un sujeto que está en marihuana, ¿no? Se dan los síntomas conductuales, ¿no? Ahí en la imagen viene un chico que está escuchando música, ¿no? De misma psicodelia, ¿no? Misma psicodelia. Está en un afán de sedación, de tranquilidad, de paz, como ellos dicen, de quietud, ¿no? Y hasta un efecto hipnótico, dependiendo de la dosis, ¿no? Si fuman demasiado, tampoco, ellos saben en qué momento parar, porque ya cuando fuman demasiado ya les produce efecto nocivo. De ahí viene otra etapa, o puede en algunos casos darse directamente con estados de risa incontenida, ¿no? Comienzan a reírse, ¿no? Después otros casos de ansiedad, ¿no? Sobre todo en las personas que debutan, ¿no? De pronto ansiedad porque no consumen de la mejor manera o de la forma más adecuada, según lo que mencionan, ¿no?
de repente se exceden en el consumo, o las características también de la marihuana, ¿no? Produce un estado de euforia, en otros casos, fíjense. Entonces, fíjense, puede estar el sujeto tranquilo, en un estado de paz, como se dice, como ven ahí al chico que está echado, o una jovencita que está ahí en la cama, ¿no? Tranquila y escuchando música, pero en otros casos puede haber más bien euforia. Y otra característica es el incremento de la libido, ¿no? Al parecer los hacen más perceptibles, ¿no? De sensaciones libidinosas, ¿no? Ellos sientan más excitación, más excitabilidad para cuando tienen sus encuentros, donde hay un incremento de las percepciones sensoriales. Por eso es que acá ven al chico que está con su música y como que viera colores, ¿no? Y es así, como que alteran la percepción, ¿no? Comienzan a ver colores y cosas así por el estilo, ¿no? Pero viene otro problema, la alteración del juicio y la paranoia. Cuando ya se extralimitan en el consumo o el fármaco, mejor dicho, la droga digamos, tiene unas características y produce, pues, en algunos casos un mal vuelo, ¿no? Como paranoia, etcétera, ¿no? Y también en otros casos una depresión transitoria. Los síntomas físicos, fíjense, inyección conjuntival, que es algo muy característico, incremento del apetito. Entonces ustedes van a decir, bien característico es estos dos, ¿eh? La inyección conjuntival y el incremento del apetito. De pronto le viene la comilona y están pues con los ojos, las conjuntivas inyectadas, ¿no? Después hay sequedad de boca, hipotensión ortostática, taquicardia en algunos otros casos. Otros aspectos clínicos, dificultad para pensar, fíjense, en otros casos hay esa dificultad para pensar, sensación temporal enlentecida. Un sujeto que está en marihuana, pues para él el tiempo no existe, es largo, ¿no? Largo, largo, largo. Entonces hay esa sensación de temporalidad enlentecida, ¿no? Después tenemos ansiedad, psicosis y depresión. Puede producir, ese es el problema de estos casos, ¿no? Después tenemos memoria alterada, se afecta, déficit de atención y concentración. Y allí algo que quiero mencionarles que describen en los libros es el síndrome amotivacional con la marihuana en personas que consumen tiempo la sustancia, ¿no? Podríamos decir un año, 2 años, viene como un síndrome de pérdida de la motivación, un síndrome amotivacional, y que de alguna manera compromete el área prefrontal, ¿no? Irritación en vías respiratorias superiores, justamente cuando produce, pues, a veces problemas puede ser de alergias, etcétera, ¿no? Bronquitis crónicas. Después se dan alteraciones en las gónadas masculinas. También hay estudios que demuestran, ¿no?, que alteran las gónadas. Capacidad inmunológica disminuida, riesgo de infarto miocardio, problemas vasculares cerebrales. Y en recién nacidos, ¿sí? 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 ¿Alguien quiere preguntar? Bueno, riesgo de infarto de miocardio, problemas vasculares cerebrales. En recién nacidos puede producir temblores, dificultades visuales y el efecto teratogénico, ¿no? Intoxicación con el cannabis, hay consumo reciente de cannabis o de marihuana, cambios psicológicos o conductuales desadaptativos clínicamente significativos que aparecen durante o poco tiempo después del consumo de cannabis, ¿no? La cosa es que hay un cambio en la conducta. C dice 2
o más de los siguientes síntomas que aparecen a las 2 horas del consumo de cannabis. Puede haber esto que les dije, la inyección conjuntival, el aumento del apetito, la sequedad de boca y la taquicardia, ¿no? Eso es típico en los cuadros de intoxicación. Los síntomas no son debidos a enfermedad médica ni explican mejor por la presencia de otro trastorno mental. Eso con respecto a la clasificación del DSM-5. La intoxicación por cannabis también se puede ver delirio, ¿no? Un delirium. Ya eso vimos en la primera clase que les dicté sobre conciencia. Puede haber alteraciones, ¿no?, de tipo delirantes, ¿no? Alteraciones de las funciones cognitivas y del tiempo de reacción, alteraciones de la percepción. La conciencia se altera con dosis altas. Claro, un sujeto que no, por ejemplo, debuta con el consumo de marihuana y está consumiendo más de lo conveniente, pues puede hacer alteraciones tipo delirio, ¿no? Con alteraciones del sensorio inclusive. Después, psicosis, los delirios de tipo paranoide, persecutorios, más frecuente con cannabis potente y en caso de toxicidad. En otros casos solamente se presenta ansiedad, ¿no?, en consumo moderado o en consumidores inexpertos. Ya para que resalten ustedes, los signos son enrojecimiento oftálmico, lesión pulmonar asociada al vapeo, sequedad bucal, taquicardia y hambre. El síndrome de abstinencia que se da, a pesar de que muchos de los jóvenes dicen que no hay abstinencia con la marihuana. Sí hay abstinencia, hay el síndrome de abstinencia. Cuando el cese brusco del consumo, que ha sido intenso y prolongado en el plazo de una semana, se comienzan a dar estos síntomas que les menciono. Síntomas comunes, la disforia, ¿no?, ese humor disfórico que ya les vuelvo a repetir, donde hay ansiedad, donde hay irritabilidad, luego hay depresión también, ¿no? Hay pérdida del apetito o del peso, ansiedad, nerviosismo, inquietud, insomnio, pesadillas, hiporexia, anorexia, o sea, puede haber baja del apetito o total, ¿no? Total, ya no come, o náuseas. Síntomas menos frecuentes en cuadros de síndrome de abstinencia están los escalofríos, el humor deprimido, el dolor abdominal, temblor y sudoración. Esto es parte de los criterios del DSM-5. En la dependencia al cannabis o a la marihuana están al menos 2 de los siguientes, ocurriendo dentro del periodo de 12 meses, fíjense. Consumo en grandes cantidades o durante un periodo más largo de lo previsto. Hay un deseo persistente o esfuerzos fallidos para reducir o controlar el consumo de marihuana. Se dedica una gran cantidad de tiempo a las actividades para obtener cannabis, usar marihuana o recuperarse de sus efectos. Entonces fíjense cómo el sujeto pues se dedica solamente a ese menester y descuida ya sus otras funciones. Fuerte deseo, ganas de usarla, ahí viene el craving, ¿no?, como justamente un cuadro de abstinencia. Incumplimiento de obligaciones en el trabajo, escuela, universidad u hogar. Consumo persistente a pesar de tener problemas interpersonales recurrentes causados o exacerbados por los efectos de la sustancia. Se abandonan las actividades laborales debido al consumo. Fíjense cómo increciendo va poco a poco tornándose ya disfuncional el sujeto. Uso recurrente de cannabis en situaciones de riesgo. Y el consumo de cannabis continúa a pesar de tener conocimiento de tener un problema físico o psicológico persistente que probablemente haya sido causado o exacerbado por la marihuana. En la cognición y conductas sociales en consumidores de cannabis se altera el pensamiento, la atención, la memoria y el aprendizaje.
problemas para registrar, procesar y utilizar información, estudios longitudinales en jóvenes por debajo de la edad universitaria. Acá es importante que conozcamos estos datos, ¿no? Hay un menor rendimiento que los no usuarios. Entonces afecta de alguna manera, como les digo, la esfera cognitiva, ¿no? Porque hay un menor rendimiento digamos, en la parte intelectual, en la atención, concentración y memoria que los no usuarios. Mayor aceptación de comportamientos anormales. Y entonces fíjense cómo puede ir desviando su comportamiento, su conducta el sujeto que está en consumo ya habitual de marihuana. Mayor comportamiento desviado, delincuencial y agresivo. Algunos hablan de la psicopatización de la droga, ¿no? Ese es un concepto interesante para que ustedes lo tengan en cuenta, cómo el sujeto a través del tiempo, durante el consumo ya crónico, se torna ya, pierde sus valores, ¿no? Y el comportamiento se hace, así como les menciono, desviado, delincuencial y agresivo. Otros casos de mayor rebeldía, ¿no? Relaciones más difíciles con sus padres, asociación más frecuente con amigos delincuentes y consumidores de drogas. Ese es un grave problema, porque estos chicos, ¿no?, que no advierten que hay un problema, se juntan pues con personas, ¿no? Inclusive se ofrecen para el tráfico. Entonces algunos chicos, sin conocer bien el tema, los involucran en problemas, ¿no? Ya en tráfico de marihuana, o sea, venden la droga, ¿no? Después, en el embarazo, los bebés de madres consumidoras tienden a ser más pequeños que los de las embarazadas que no consumieron. La madre lactante que usa marihuana pasa parte del tetrahidrocannabinol a su bebé a través de la leche materna. El uso de esta droga por parte de la madre durante el primer mes de lactancia puede impedir el desarrollo motor del bebé. Niños con dificultades en la atención, la memoria, aptitudes para la resolución de problemas y problemas conductuales. Fíjense todo lo que puede causar una mamá que consume marihuana, o sea, una mamá dependiente que ha tenido un bebé o que está criando pues a su bebito, ¿no? Después la marihuana, hay una relación entre marihuana, depresión y esquizofrenia. Bueno, les traje un simposio sobre cannabinoides en el año 2001 y se habló sobre el tema, qué relación había de marihuana con algunos trastornos psiquiátricos. En el caso de la depresión, sí, muchos casos de depresión por el consumo de la marihuana o de la suspensión, de la supresión de la marihuana puede crear depresiones, cuadros depresivos severos, sí, efectivamente. También puede suceder cuadros psicóticos esquizofreniformes. Fíjense lo que les digo, bien clarito les estoy hablando. Y si hay esquizofrenia, o si surge una esquizofrenia, es porque el sujeto tiene propensión a hacerla. La marihuana o la sustancia psicoactiva viene a ser el disparador o el factor desencadenante del cuadro clínico. Entonces es un paciente que iba a ser la esquizofrenia a la edad que tenía que hacerla, ¿no? Llámese en el momento de la adolescencia, en la pubertad o después en algunos casos, pero que la marihuana, el consumo de la marihuana ha servido de disparador, ha servido como un factor desencadenante, ¿no es cierto? Porque la esquizofrenia tiene sus características propias. Es importante conceptualizar. El tratamiento de la marihuana es difícil, ¿sí? Sin embargo, las personas que están motivadas a hacerlo, está a buena hora, ¿no? Y tiene que entrar toda la familia en el tratamiento.
Acá cito casos de intoxicación con ansiedad y agitación psicomotriz, ¿no? En esos casos hay que internarlos, hay que hospitalizarlos, ¿no? Tratarlos como una crisis de ansiedad, hay que ponerles haloperidol, ¿no? A las crisis de ansiedad, mis estimados alumnos, también se le indica haloperidol en ampollas, ¿no? Cuando hay crisis de ansiedad. Claro que ustedes dirán, pero puede causar efectos secundarios, ¿no? Como neuroléptico que es. Sí, justamente, se le da en un primer momento, puede ser haloperidol o en otros casos se le puede prescribir ciprasidona, ¿no? Como antipsicótico de segunda generación para controlar la ansiedad que surge, ¿no? Cuando hay intoxicaciones severas, ¿no? Con agitación psicomotriz, como menciona acá en la pantalla, ¿no? Antidepresivos, de todas maneras hay que prescribir. Como ya les dije, puede surgir una depresión en el momento de la supresión de la droga. Entonces hay que tratarlo con inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, como puede ser una sertralina, ¿no? Sin embargo, el bupropión es interesante, ¿no? En estos casos también, ¿no? Así como en tabaquismo que vimos hace un momento, el bupropión también puede ayudar en estos casos de pacientes con consumo patológico de marihuana. Igualmente, otro dual que es la mirtazapina puede ayudar, ¿no? Y la desvenlafaxina, que es otro dual. Todos ellos ayudan. Y estabilizadores del ánimo. Sí, justamente en estos casos se indica, puede ser carbamazepina, puede ser la misma, si hay una depresión severa, podemos utilizar también la reina de los estabilizadores, que es la litio, ¿no? El carbonato de litio. En otros casos ácido valproico, que también tiene propiedades de estabilizar el ánimo. Monitorear la abstinencia y la psicoterapia también es importante, la individual y la de grupo. Reconocer situaciones de riesgo. Incorporar a la familia al tratamiento. Esto es importantísimo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan de hasta ahí? Me interrumpen si gustan preguntar algo, ¿eh? Miren, en la marihuana medicinal se está hablando mucho ahora, por eso les traje esto para que ustedes conozcan, ¿no? Y ahí les hago la cita abajo. Se refiere al uso de toda la planta de marihuana sin procesar o de sus extractos básicos para tratar ciertos síntomas de enfermedades y trastornos. La administración, la FDA, que es norteamericana, no ha reconocido ni aprobado la planta de marihuana como medicamento, como ya les dije anteriormente. Sin embargo, el estudio científico de las sustancias químicas de la marihuana, llamadas cannabinoides, ha llevado a la aprobación de la FDA de 2 medicamentos en forma de píldora que contienen cannabinoides. Entonces está bien claro, ¿no? Es el cannabidiol y no el tetrahidrocannabinol, porque en este caso son medicamentos que no actúan a nivel del cerebro. Supuestamente el cannabidiol actúa solamente con unos fines, en algunos casos específicos, ¿no? Por ejemplo, en varios casos en neurología se está indicando en casos de epilepsia o en otros casos que estoy escuchando a mis colegas neurólogos del Hospital Almenara, que también está en estudio. Pero como les digo, no está aprobado por la FDA, hay que tener un poco podríamos decir, ser cautos para no recomendar la marihuana de uso medicinal, ¿no? ¿Qué beneficio podría tener los cannabinoides como medicina? Estamos hablando, podría tener. En la actualidad, los 2 cannabinoides principales de la planta de marihuana que presentan interés medicinal son el tetrahidrocannabidiol y el cannabidiol, ¿no? El tetrahidrocannabidiol puede aumentar el apetito, reducir las náuseas, también puede reducir el dolor, la inflamación y controlar y el control muscular.
A diferencia del tetrahidro, el cannabidiol es un cannabinoide que no altera la mente. Puede resultar útil para reducir el dolor y la inflamación y para controlar las convulsiones epilépticas, e incluso es posible que sirva para tratar enfermedades mentales y adicciones. Entonces, este cannabidiol se comporta como antagonista competitivo del tetrahidrocannabidiol. ¿Ya? Ahí están los reportes para que ustedes, si gustan, consultarlo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, estimados alumnos y alumnas? ¿Me escuchan? Se le escucha, doctor. Sí, se Ya, escucha. correcto. Correcto. Entonces proseguimos con otra sustancia psicoactiva que causa problemas serios en el comportamiento del ser humano, que es la cocaína, ¿no? Es un alcaloide procedente de las hojas eritroxilón coca de los altiplanicies de los Andes, donde confluye Bolivia, Colombia y Perú. Los indígenas andinos han consumido las hojas secas de la planta de coca desde al menos el siglo VI, según reflejan estudios arqueológicos. Entonces, menciona la historia que los incas consideraban la planta de coca como un símbolo de divinidad y de culto. En la época de máximo esplendor inca, en el siglo XI hasta el XV, su uso tenía carácter sagrado y su utilización restringida para ceremonias religiosas. Con el declive del imperio inca, se produjo una generalización de su consumo. Entonces surge el tema de la epidemiología de esta sustancia en Estados Unidos y Europa. Actualmente es la segunda droga ilegal de mayor consumo en adultos jóvenes. Más frecuente en hombres que en mujeres y personas que viven solas o separadas. La edad de inicio, antes de los 20 años, fíjense ustedes. O sea, estamos hablando de un joven que empieza a consumir marihuana de repente, quién sabe, a los 13 años, 14 años, y antes, inclusive ahí nomás, a esa edad, he tenido casos de jóvenes de 13 años que han consumido cocaína y han entrado en una situación de paranoia tremenda, ¿no? E inclusive se han querido precipitar del tercer piso de su domicilio, cosas así, pero trágicas. Entonces, la edad de inicio es importante a tener en cuenta. La vía de consumo es nasal y fumada. Ya hemos visto que se fuma como pasta básica o también en otros casos la consumen con marihuana, ¿no? En los mixtos que se llaman. Consumo episódico y crónico. El consumo de la pasta básica de cocaína creció en forma alarmante en los países andinos desde 1980. La cocaína y sus derivados de hojas de coca, ahí está la pasta básica, el clorhidrato de cocaína y el crack. Puede ser fumada, inhalada o inyectada. Inhibe un transportador de dopamina, el 5-hidroxitriptamina y el noradrenalina, afectando su recaptación. Entonces, fíjense ustedes cómo la cocaína no solamente va a liberar dopamina, sino también va a actuar con la serotonina y la norepinefrina. Efectos agudos de la cocaína: euforia, ¿no? Una elevación del ánimo tremendo, ¿no? Confusión también en otros casos, psicosis, aumento de la presión arterial y pulso. Entonces se dispara pues, la norepinefrina, va a actuar y va a elevar, digamos, una acción simpático-mimética y puede producir elevación de la presión arterial y del pulso. Efectos crónicos: paranoia, psicosis, anorexia y depresión. Miren, las hojas de coca. La cocaína puede consumirse en formas de hoja de coca, solamente para que ustedes sepan que su riqueza en cuanto
a, digamos, la riqueza de la coca, del excipiente, es 1% nomás. En cambio, la pasta de coca llega a tener una riqueza de ese excipiente de coca en 40 a 85%, ¿no? El clorhidrato de cocaína, igual, su riqueza de ese excipiente llega hasta 12 a 75%. Entonces es importante conocer esto. La neurobiología de la cocaína ya hemos detallado que no solamente facilita la liberación de la dopamina, sino también tiene una acción a nivel del sistema serotoninérgico y noradrenérgico. Bloquea la recaptación de dopamina, de serotonina y de norepinefrina. Receptor de cocaína comparte proteína G con transportador de dopamina. El reforzamiento positivo de vía mesolímbica neocortical. Ahí entran en juego una serie de receptores dopaminérgicos, serotoninérgicos, inclusive entra el receptor de la gamma-glutamil transpeptidasa y la noradrenalina y el opioide, ¿no? La neurobiología. La ingestión aguda se comporta como una mina simpático-mimética. Inhibe la recaptación de dopamina en regiones del cerebro. Todo a nivel mesolímbico, ¿no? Aumenta la disponibilidad de la dopamina en la hendidura sináptica por la inhibición de la recaptación de noradrenalina y dopamina en las vías de gratificación. Consumo crónico produce una depresión más bien de la dopamina e hipersensibilidad compensatoria de los receptores dopaminérgicos postsinápticos, lo cual se traduce clínicamente en un deseo intenso de consumo y en los fenómenos de tolerancia. La depresión de dopamina tiene efectos inmunológicos y neuroendocrinos. La conducta alterada con excitabilidad y estado de vigilancia parecen estar mediados por el sistema de noradrenalina. Entonces, ustedes se darán cuenta que un sujeto en cocaína puede entrar en paranoia, ¿no? Entonces el sujeto se torna hipervigilante. Eso es lo que quise decirles con la acción noradrenérgica. Entonces, ¿quién es el que está actuando ahí? ¿Qué sistema? El noradrenérgico. El sujeto se pone hipervigilante y puede ya entrar en cuadro de paranoia, ¿no? De persecución, como este caso de este joven que les menciono, que fui a verlo a su domicilio. Era un jovencito de 13 años y que estaba con un delirio de persecución, y los familiares lo habían detenido cuando quería precipitarse del tercer piso de su domicilio. Después tenemos el mecanismo de acción, efectos dopaminérgicos en la creación del refuerzo, como las drogas anteriores que hemos visto, tanto la nicotina como la marihuana, ¿no? Actúan a nivel de esa vía dopaminérgica mesolímbica, ¿no? Y crean pues esa situación del refuerzo que hay, ¿no? El exceso de noradrenalina que se produce por acción de la cocaína es el responsable de los efectos farmacológicos y de las complicaciones agudas de la cocaína. Bloquea la recaptación de serotonina y el consumo crónico produce una disminución de la biodisponibilidad, creando pues cuadros depresivos severos, ¿no? Entonces, esto es importante, como ya lo vamos a explicar ahora. En cuanto a farmacología, se absorbe por todas las vías de administración, 57% cuando es vía oral y el 70% cuando es fumada. O sea, tiene mayor biodisponibilidad cuando es fumada. Cuando es aspirada o endovenosa, llega al cerebro en 30 segundos, mientras que fumada llega al cerebro en solo 5 segundos, ¿no? En caso, por ejemplo, de pasta básica de cocaína, donde los consumidores la fuman, ¿no? Con tabaco. El tiempo de vida media de la cocaína es de 1 a hora y media, de 1 hora a hora y media.
metabolizada en el hígado por colinesterasas plasmáticas. Se convierte en metabolitos activos. Estos metabolitos se llaman la benzoileconina y el éster metílico de econina, así como en metabolitos inactivos que son eliminados por la orina. Lo interesante, fíjense, es que estos metabolitos activos en orina de la cocaína se pueden encontrar en orina, o sea, se detectan, ¿no?, 3 días después. Entonces, un sujeto que ha consumido, por ejemplo, el fin de semana, un sábado, ¿no?, y al día siguiente, el domingo, está muerto en su cama, y lo llevan al día siguiente, el día lunes, lo llevan al hospital, porque sospechan los familiares, algo ha pasado, no sé qué. Entonces el médico al evaluarlo dice, ah, no, este joven ha estado en consumo, por algunas características, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué haces? Le pides sus metabolitos de sustancias psicoactivos en orina, justamente la benzoileconina, y tú puedes encontrarlo inclusive hasta el día martes, ¿no?, en orina. Entonces, esto es importante tener en cuenta, ¿no? Ahora, hay sujetos que consumen con alcohol, ¿no? Es tremendamente tóxico para el corazón y para el hígado. Entonces hay que tener en cuenta que sujetos que llegan a la emergencia, ¿no? Ustedes van a ver algunos casos seguramente cuando ya estén de internos o de especialistas. Entonces hay que evaluar bien un paciente que llega en consumo, ¿no?, donde sospechas consumo. Entonces hay que pedirle un detox, mejor dicho, un toxicológico, para conocer qué sustancias psicoactivas ha consumido o qué sustancia es la que ha consumido, ¿no?, mediante este examen. Entonces se produce en el organismo cuando el alcohol es ingerido antes que la cocaína, justamente en casos cuando el sujeto consume alcohol y llega a un momento en estar tan alcoholizado que, como dicen, ya no se puede ni parar. Entonces el sujeto va, por lo general, pues, con un amigo al baño, y el amigo le saca la cocaína y comienza a inhalar, ¿no? Entonces, en estos casos, fíjense, es donde particularmente es tóxico para el hígado, según los estudios, y fundamentalmente en el corazón, porque puede producir muerte, ¿ya? Ahí dice, tiene una vida media de 3 a 5 horas y se asocia con un aumento entre 18 a 25 veces de riesgo de mortalidad inmediata que si se consume cocaína sola. Entonces, fíjense ustedes cómo puede morir un sujeto que ha consumido, que se ha alcoholizado, y de pronto un amigazo le da pues cocaína, lo para, como dicen, y el tipo puede, si tiene una propensión a hacer un infarto, va a ser un infarto cardíaco y muerte. Efectos clínicos. Energía incrementada, produce esa situación de euforia, ¿no?, aumento de la energía. Euforia intensa, disminución del apetito, menos necesidad de dormir, aumento del rendimiento intelectual y físico, hiperactividad motora, verbal e ideatoria, o sea, como que se les viene la lora, hablan y hablan y hablan. Prácticamente remeda un cuadro afectivo bipolar, un episodio maníaco. El sujeto parece que estuviera maníaco, y no es que está maníaco, sino que se ha atosidado con cocaína, pues, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico diferencial, ¿no es cierto? Muy bien, disminución de la fatigabilidad, aumento del deseo sexual, ese es otro tema, ¿no? Personas que, según ellas, cuando tienen encuentros íntimos, dice que cuando lo hacen con cocaína, pues tienen una sensación elevadísima, por un lado, y por otro lado el desempeño sexual, según lo que manifiestan los estudios, se optimiza, ¿no? Entonces ahí está el tema del consumo. Dosis altas pueden producir ilusiones y alucinaciones auditivas,
táctiles. ¿Se acuerdan ustedes cuando les di la clase también de conciencia? Se habló de las alucinaciones táctiles en alcohol, también puede haber con cocaína, ¿correcto? Puede haber estereotipia, bruxismo y convulsiones. Efectos psicológicos y conductuales, euforia, y ahí viene la disforia, como les dije, ansiedad, irritabilidad y depresión, ¿no? Energía incrementada en alerta, grandiosidad, aumento de la autoestima, incremento de la ansiedad, hipervigilancia y paranoia. Ese es el tema que puede ya alterar esa hipervigilancia, ¿no? En un primer momento, pero en otro momento ya el sujeto puede tornarse muy suspicaz, ya, una suspicacia extrema. Sensación de agudeza mental, sensaciones sexuales, auditivas, táctiles y visuales incrementadas, incremento de la actividad motora, conductas estereotipadas, anorexia, disminución de la necesidad del sueño y retrasa la sensación de fatiga. El síndrome de abstinencia es importante que ustedes lo tengan claro. La interrupción o disminución del consumo prolongado. Puede surgir un estado de ánimo disfórico, fíjense, un estado de ánimo disfórico, ¿no? En el síndrome de abstinencia. A veces es grave, mis estimados alumnos, porque después de este ánimo disfórico puede surgir pues, un estado depresivo que puede llegar a ideación autolítica. Entonces, ¿qué se presenta ahí? Fatiga, sueños vívidos, desagradables, insomnio, hipersomnia, aumento del apetito, retardo o agitación psicomotriz. Los síntomas del criterio anterior causan un malestar significativo e interferencia en la actividad laboral, familiar o social del sujeto. Se tornan disfuncionales, totalmente disfuncionales. Ya para ellos la vida no es la de antes. Para ellos el consumo es su única razón de vivir, ¿no? 4, los síntomas no son debidos a enfermedad médica ni a trastorno mental. Hay que descartar. Después tenemos intoxicación aguda. Acá puede haber vasoconstricción periférica, taquicardia, arritmias, hipertensión arterial, cefalea, midriasis, temblor, sudoración. O sea, toda la acción simpático-mimética que tiene pues, el sistema noradrenérgico, porque la dopamina pues, actúa también imbricado con el sistema noradrenérgico, ¿no? Alteración directa del centro hipotalámico del control térmico, incremento de la actividad física y la temperatura. Hay anorexia, náuseas, vómitos, diarreas y baja ponderal. Pueden haber distonías, fíjense. O sea, puede el sujeto hacer cuadros de contracturas motoras, disquinesias, debilidad muscular en otros casos. Y lo grave es que puede haber hemorragias cerebrales. ¿Por qué? Por la acción vasoconstrictora que tiene la cocaína a nivel de dopamina y la dopamina con la norepinefrina. Entonces hay una acción vasoconstrictora que puede generar hemorragias cerebrales severas en algunos casos, ¿eh? Después tenemos euforia, irritabilidad, hipervigilancia, ideas de grandiosidad. De ahí que se confunde, remeda un cuadro de manía, ¿no? Puedes tú confundirlo con un trastorno bipolar en episodio maníaco. Entonces, les repito, hay euforia, irritabilidad, hipervigilancia, ideas de grandiosidad, agresividad, beligerancia verbal, conductas estereotipadas, ideas delusivas y alucinaciones. Agitación o retardo psicomotor, confusión, convulsiones y coma. Entonces la situación es severa cuando el sujeto pues ha ido a extremos, ¿no es cierto? Casos graves, ya hay confusión, disquinesias, distonías, convulsiones y coma. Fíjense, es una situación severa. En intoxicación crónica,
se comporta prácticamente como si fuera un esquizofrénico, ¿no? Porque un paciente esquizofrénico tiene síntomas negativos deficitarios. En una intoxicación crónica de un sujeto en cocaína se ve embotamiento afectivo, se aprecia fatiga, sentimientos de tristeza, retraimiento social, retardo psicomotor, hipotensión y bradicardia, también debilidad muscular. Consecuencias médicas del consumo de cocaína. Fíjense, por lo general son sujetos que padecen pues de problemas de sinusitis crónica, y esa sinusitis crónica, como consumen y inhalan pues cocaína, ¿no? Pueden llegar a ser necrosis septal por aspiración. Pueden también tener cuadros de enfermedad vascular cerebral, convulsiones, movimientos involuntarios. El consumo endovenoso puede desencadenar en endocarditis, septicemia, vasculitis, diseminación del VIH, enfisema, embolia pulmonar, granulomas. El crack y la PVC, la pasta básica, disminuyen la ventilación pulmonar, insensibilidad oral y daños dentales, malnutrición, pérdida de peso y deshidratación. Todo ello como consecuencias médicas, ¿no? del consumo patológico de cocaína. Consecuencias psiquiátricas, fíjense ustedes. En consecuencias psiquiátricas del consumo de cocaína, trastornos del estado de ánimo. Ya les dije, depresiones severas. Después de ese humor eufórico viene un estado depresivo y en algunos casos puede causar intencionalidad suicida. Después, otros casos puede dar juego patológico también, se ha visto asociado a juego patológico, trastornos de personalidad antisocial. Acá, mis estimados alumnos, una vez más les hago una acotación, que muchas de estas drogas, llámese marihuana y cocaína, puede conducir al paciente a un cambio de su personalidad, de sus patrones, digamos, de respeto a la sociedad, a la moral, etcétera, ¿no? Y tornarse psicopáticos. Entonces la droga ha producido psicopatización, ¿no? Es lo que se llama psicopatización de la droga, ¿no? Después otros problemas psiquiátricos, trastornos psicóticos inducidos por estimulantes con ideas delirantes, y otro, trastornos psicóticos inducidos por estos estimulantes tipo cocaína con alucinaciones. Pueden ser alucinaciones anestésicas, alucinaciones visuales también, ¿no? Delirium por intoxicación por estimulantes también. Complicaciones psiquiátricas, nuevamente, consumo patológico de alcohol. Esto es importante, ya les dije que cuando van dos, el diagnóstico dual es severo, pues, ¿no? Es un problema serio cuando hay un diagnóstico dual. En estos casos, consumo de alcohol más un problema, puede ser depresión o puede ser depresión mayor o una depresión bipolar. En la depresión severa ya les mencioné que en cuadros de abstinencia, ¿no? Cuadros de abstinencia se da estos cuadros de depresión severa. Y déficit de atención e hiperactividad también como complicaciones, y psicosis inducidas. Consecuencias durante el embarazo, así como en los anteriores drogas que hemos desarrollado, puede comprometer al producto en estos casos también, ¿no? Una mujer que consume cocaína, imagínense ustedes, ¿no? Puede provocar lo que menciono acá, desprendimiento de placenta, niños con disminución del comportamiento interactivo, frecuentes comorbilidades con trastornos psiquiátricos, aumento del riesgo relativo de suicidio. El tratamiento. Esta me parece que es la última diapositiva que tenemos. El tratamiento de la dependencia a la cocaína, ¿cómo se hace? Se indican agonistas dopaminérgicos, entre ellos la bromocriptina. Estamos indicando bromocriptina muchas veces en el Hospital Almenara, y asociamos con antidepresivos
Se habla de la fluoxetina, ¿no? De todos los IRS, fluoxetina mencionan algunos estudios que sería la indicada porque tanto en alcohol como en sustancias químicas va bien, disminuye inclusive la apetencia, ¿no? Y también en otros casos el bupropión y los duales, también en otros casos los tricíclicos, pero lo cierto es que hay que prescribir antidepresivos en cuadros de dependencia a la cocaína, ¿no? En el tratamiento. En otros casos se indican psicoestimulantes, como puede ser el modafinilo, que actualmente nuevamente, mejor dicho, se ha traído nuevamente este fármaco, el modafinilo, lo habían retirado del mercado, nuevamente está en las farmacias y es un medicamento que se indica en estos casos, ¿no? Modafinilo de 100 miligramos o 200 miligramos en ayunas. Altas dosis de benzodiazepinas en delirio y agitación, sí, es la única forma de controlar el cuadro de delirio y agitación. Los benzodiazepinas puede ser el mismo diazepam o alguno otro, ¿no? Antipsicóticos, indicamos, pueden ser los de primera generación, como el haloperidol que está vigente, y los de segunda generación, risperidona, olanzapina, aripiprazol, quetiapina. En anticonvulsivantes, en el tratamiento de la dependencia a la cocaína, indicamos carbamazepina, otros casos gabapentina, cuando hay cuadros depresivos severos o cuadros de, podríamos decir, en diagnósticos duales, donde hay pacientes bipolares, se indica también la lamotrigina, ¿no? Que es un medicamento que se indica en depresión bipolar. El topiramato, en algunos casos también, sobre todo cuando hay en duales, cuando hay alcohol más cocaína, el topiramato también va muy bien. Otros casos el ácido valproico, ¿no? Estabilizadores del ánimo, sales de litio, y el disulfiram, que en algunos casos, y la naltrexona, que actúa a nivel de los receptores, puede ser de la naltrexona es un medicamento que más se indica en alcoholismo. Sin embargo, en cocaína también lo vienen utilizando, ¿no? El disulfiram es otro medicamento que también actúa como un medicamento que prácticamente va a producir efectos de náuseas, vómitos, cada vez que el sujeto consuma pues, alcohol o cocaína, ¿no? Entonces son tratamientos aversivos de alguna manera con el disulfiram. Sí. Muy bien, entonces no sé si habrá alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Todo claro, doctor. Ya, muy bien. Muy bien, entonces han sido 50 los que han asistido, ¿no? 56. O en algún momento ha habido más alumnos. Edson Sí, Arias, doctor, ¿han habido más alumnos? 56. Sí, doctor. 56. Sí, 56 está bien. Ya. Muy bien, entonces voy a